Listo. Bueno, aquí está. Bueno, entonces lo que pasa, volviendo al tema, el transformador se sumerge en aceite para que sea más aislados sus partes eléctricas. Entonces, cuando está inmerso en aceite, yo puedo hacer el transformador un poquito más pequeño, porque puedo juntar las partes vivas eléctricas un poquito más sin que haya saltos de energías. ¿Sí? Eso es en cuanto a transformadores de alta tensión, ¿no? Cuando el transformador de alta tensión y es seco, como está al aire libre, hay ciertos parámetros de humedad, entonces yo tengo que hacer el transformador más grande, más separado de sus partes eléctricas para que no haya saltos. Entonces, y tiene que haber el aislamiento de las bobinas son más especializados y el transformador es mucho más grande. Estamos hablando en conclusión, ocupa más espacio. Ocupa más espacio. Usted tiene que tener una cabina muy especial para que no le caiga humedad ni nada, porque pues sí, nada se gana. Eso sí lo he visto. Es muy delicado, es muy delicado. A mí no me parece una buena solución para yo tener la parte más importante de la empresa como un transformador seco. No me parece. He tenido amargas experiencias. Es más en la subestación estable. le tienen. Sí, señor. Le tienen unos aires acondicionados grandes a ese transformador. Y es seco. Sí, señor, es seco. Me dicen que es un poco más, es menos eficiente que el de aceite. Perfecto. Y menos costoso. ¿Sabe por qué? Por el sistema de refrigeración. Cuando está inmerso en aceite, las partículas de calor son transportadas más rápidamente hacia toda la cuba del transformador. Mientras en el aire, cuando es seco, el calor es más difícil de evacuar. Tiene que ser a través de ventiladores y bueno, y por consiguiente se hace más ineficiente, claro, ¿no? Porque se requiere más energía para evacuar el calor, Pero pues yo vuelvo y les digo, no es una buena solución para mí. Para mí es un transformador seco en alta tensión. Es muy inestable. Me colabora con el micrófono. Es muy inestable. Sí, señor. Entonces, no. Don Carlos, se le escucha entrecortado, don Carlos. ¿Cómo? Se escucha entrecortado. No, es que hay un micrófono abierto allá. A ver, ¿me escuchan mejor ya? ¿Ya me escuchan mejor? Sí, señor, fuerte y claro. Bueno, muy bien. Entonces, sí, ese tema es, pues, a mí no me parece que un transformador seco en alta tensión sea una buena solución. Es muy inestable. Cualquier humedad lo daña. Pueden entrar animalitos ahí en la empresa donde yo estaba antes entró un ratón y se metió y se cuadró en una bobina y se electrocutó. Y entonces la sangre y todo eso del ratón se empezó a deteriorar las bobinas y lo dañó. Mientras que en el aceite el transformador es sellado, tiene mejor refrigeración y es más eficiente. Yo no sé por qué la gente hay veces que se necesita el transformador seco. Por ejemplo, cuando se va a hacer en un parque o en un sitio pues que la gente está en movimiento porque no se puede instalar en la parte superior. Hay veces que se necesita el transformador seco, pero no es una buena solución. Básico. Suministran energía a edificios comerciales porque tienen mucha iluminación y equipos en su interior. Tu casa tiene muchas menos cosas, así que solo tienes un transformador monofásico. Puede estar instalado en un poste o en una plataforma.
Podemos ver 3 cables que van a la vivienda, pero no se trata de transformadores trifásicos. Normalmente se conectan a una sola fase y el neutro de la red de distribución, y reduce este voltaje a un nivel mucho más seguro. En el interior tenemos básicamente una bobina primaria que se conecta a través de la fase. Es un transformador monofásico. Es un transformador monofásico que está conectado en alta tensión entre fase neutro, puede ser, o entre fase también, ¿sí? Pero en el secundario hay 2 voltajes. Estos 2 voltajes generalmente están así, entre neutro y fase, están a 120 voltios, y entre la otra fase y el neutro 120 voltios. Y entre fase y fase hay 240. Ojo, 120 más 120. Es un transformador monofásico, ¿no? Bobina primaria y bobina secundaria. Vuelvo y le digo, vuelvo y repito, este transformador puede estar conectado a 13.200 o a 7.620. 13.200 fase o 7.600 fase neutra. Y el neutro. Después tenemos otra bobina completamente separada, llamada secundaria. Los 2 cables de corriente se conectan a los extremos de la bobina y el neutro se conecta al centro. Estos cables van al panel eléctrico de la vivienda. ¿Sabías que transcribir textos o digitar datos son una de las muchas tareas que puedes encontrar trabajando en remoto? Y sí, pagan en dólares por esto. Así que incluso si no tienes una carrera, también tienes muchas posibilidades de generar ingresos en Internet de forma segura. De hecho, hay más de 5.000 latinoamericanos que ya lo están haciendo. Descubre qué otras profesiones puedes realizar de forma virtual en la Semana del Trabajo Virtual y aprovecha la oportunidad. El lado primario tiene una alimentación de CA monofásica. El lado secundario también es monofásico entre los 2 cables de corriente, lo que nos da 240 voltios. La corriente y el voltaje fluyen hacia adelante y hacia atrás entre estos 2, ya que es corriente alterna. Pero si conectamos del neutro a una de las barras colectoras, obtendremos 120 voltios porque estamos utilizando solo la mitad de la bobina secundaria. El otro lado también está proporcionando 120 voltios y utiliza la otra mitad de la bobina. Si conectamos un osciloscopio a la toma, veríamos una onda senoidal con una mitad positiva y otra negativa de la onda senoidal de CA. Si conectamos a cada barra colectora y al neutro, vemos cuando un lado es positivo 120 voltios, mientras que el otro lado es negativo 120. La diferencia entre ambas da 240 voltios. Por lo tanto, es solo una sola fase que se divide en 2. Sin embargo, es frecuente ver bancos de 2 o 3 transformadores que suministran energía trifásica a edificios comerciales. Vea, en Estados Unidos hacen este arreglo. Cogen 3 monofásicos y los vuelven un trifásico. Es más fácil para mantenimiento porque si se daña un transformador, bajan el transformador y ponen ese, el reemplazo, y quedan esos 2 buenos. Mientras si yo hago un diseño completamente por dentro, una sola unidad, cuando se daña una bobina, se daña todo el transformador, lo tienen que bajar. En la instalación inicial es muy cara, pero el mantenimiento es más barato, porque vuelvo y repito, se daña un transformador, lo bajan y lo cambian. Pero aquí sí no lo acostumbran a hacer. Aquí solamente trabajamos con transformadores monofásicos para sistemas monofásicos o trifásicos, que son los cuadrados que ustedes ven en la calle. Internamente están las 3 bobinas monofásicas. Parciales. Pero, ¿de dónde provienen esas 3 fases? La central eléctrica genera electricidad trifásica de CA. El generador básicamente solo hace girar un imán junto a una bobina de alambre. El campo magnético empuja y tira de los electrones de la bobina hacia adelante y hacia atrás cuando la parte más fuerte de los polos norte y sur pasa por la bobina.
Así, se crea una onda senoidal con una mitad positiva y otra negativa. Esto es una sola fase. El generador hace girar el imán lo suficientemente rápido como para que la onda senoidal se repita 60 veces por segundo, y eso nos da una frecuencia de 60 hercios, pero observa que la potencia de salida no es constante con una sola fase. Podríamos colocar otra bobina que añade otra fase y ayuda a mejorar esto. O podemos colocar una tercera bobina que nos da 3 fases, y vemos una potencia de salida mucho mejor y constante. Observa que tenemos 3 fases, pero 6 cables. Observa también que la corriente circula siempre hacia adelante en una bobina y hacia atrás en otra, por lo que podemos combinar las bobinas y la corriente compartirá los cables, utilizándolos solo cuando sea necesario. Podríamos intentar enviar esta energía directamente a la vivienda, pero está muy lejos, por lo que la resistencia del cable significa que perderemos mucha energía solo por intentar llevarla hasta allí. Sin embargo, si aumentamos el voltaje, podemos enviar la misma cantidad de energía con menos corriente, por lo que no perdemos casi nada. La central eléctrica alimenta a un transformador elevador que aumenta el voltaje a cientos de miles de voltios, lo que... Ojo que se eleva el voltaje, ya vimos eso en la clase pasada. Cuando elevamos el voltaje, pues vamos a transportar menos corriente, es más bajita. Obviamente que vamos a transportar la misma potencia. Siempre que yo transporto energía, voy a perder potencia, siempre. Cuando yo voy a transportar una energía desde un sitio, desde el sitio de generación hasta la ciudad, voy a perder potencia, siempre va a haber pérdidas, ¿sí no? Pero en la medida que yo elevo esta tensión, las pérdidas van a ser menos, van a llegar casi las mismas potencias al otro lado. Obviamente que no van a llegar a la misma, ¿no? Porque por la resistencia del conductor y todo eso, ¿sí? Entonces, el transformador eleva el voltaje, recuerden, eleva el voltaje para poder transportar energía y perder menos energía. que mantiene la corriente baja a lo largo del trayecto. Cuando llega a la ciudad, entra en una subestación y el voltaje se reduce en un transformador reductor. Continúa por las líneas de subtransmisión y puede alimentar... Bueno, esta subtransmisión o distribución, porque es más bien la palabra distribución, la tensión la bajan un poco. Llega, en este caso, de 230.000 a 69.000. ¿Pero por qué? Porque ya está pasando por la ciudad. Ya hay personas en riesgo. O sea, yo no puedo seguir pasando una alta tensión por toda la ciudad de 500.000 voltios, porque pues pueden aparecer más accidentes. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bajan la tensión. En el caso de Colombia, la tensión es 13.200 voltios, ¿no? 11.400, 33.000 voltios, 69.000 voltios no utilizamos mucho acá, ¿sí? Pero se utiliza para la red residencial 13.200 y para la red industrial 34.500, 33.000 voltios. alimentar algunas grandes instalaciones industriales o comerciales con sus propias subestaciones. El resto continúa hasta la subestación de distribución, donde el voltaje se reduce de nuevo y se distribuye por las calles hasta las viviendas. Las viviendas se conectarán a una de las fases, mientras que las propiedades comerciales se conectarán a las 3 fases. Los transformadores trifásicos tienen muchos diseños, pero en su interior tenemos básicamente 3 transformadores monofásicos unidos. Un transformador es simplemente 2 bobinas de cable colocadas alrededor de un núcleo de acero. Cuando la corriente fluye a través de un alambre, produce un campo electromagnético alrededor del alambre. Cuando la corriente cambia de dirección, el campo magnético también cambia de dirección. Cuando enrollamos el cable en una bobina, el campo magnético se une y forma un campo magnético mayor y más fuerte. Cuando la corriente alterna pasa por la bobina, el campo magnético aumenta y disminuye y cambia de polaridad al alternar la dirección de la corriente.
Si colocamos otra bobina cerca, el campo magnético interactuará con los electrones de la segunda bobina y el campo magnético inducirá un voltaje en esa bobina. Si la trayectoria es completa en el lado secundario, también fluirá una corriente. Sin embargo, actualmente se desperdicia gran parte del campo magnético, por lo que utilizamos un núcleo de acero para concentrar y dirigir el campo magnético, haciéndolo más fuerte y eficaz. El campo magnético se mueve alrededor del núcleo, lo que induce una corriente de Foucault en el material del núcleo. Esto desperdicia energía y genera calor, algo que no queremos. ¿Cuántas fuentes de ingreso tienes tú? Tres. Tres. ¿Sabías que la mayoría de personas allá afuera en la calle tienen solo una fuente de ingresos? Por eso usamos muchas láminas finas de acero para construir el núcleo, lo que ayuda a mantener las corrientes de Foucault lo más pequeñas posibles. Ahora, cuando aplicamos un voltaje al lado primario, obtenemos un voltaje en el lado secundario de salida. La frecuencia sigue siendo la misma. Si ambas bobinas tienen el mismo número de vueltas, entonces el voltaje y la corriente de salida es el mismo que el voltaje de entrada. Si el secundario tiene menos vueltas que el primario, obtenemos un voltaje de salida menor pero una corriente mayor. Se trata de un transformador reductor. Si el secundario tiene más vueltas que el primario, obtendremos un voltaje de salida más alto pero una corriente más baja. Se trata de un transformador elevador. En cada caso, la potencia transferida es del mismo valor. Por ejemplo, si este transformador reductor suministra 200 voltios y 10 amperios a la carga, entonces tenemos 2000 voltios amperios en el lado secundario. El lado primario tendrá 5 amperios y 400 voltios, lo que equivale a 2000 voltios amperios o 2 kilovatios. Así que la potencia transferida es la misma, pero el voltaje y la corriente cambian. Ahora podríamos tener 3 transformadores separados, pero para ahorrar costes, materiales y espacio se suelen combinar. Bueno, aquí, ¿qué Las hace? 3 bobinas del primario se conectan a las fases en configuración delta o estrella. Las bobinas de... Aquí, ¿qué hacen? Ponen el primario y secundario en un solo brazo. O sea, instalan el primer transformador monofásico. Y aquí el segundo y el tercero. Uno encima de otro, para que quede mejor espacio y que el campo magnético induzca directamente al secundario, ¿cierto? Aquí están haciendo las 3 y van a hacer las conexiones en estos momentos. del secundario también pueden ser en delta o en estrella, así que... O sea que yo puedo conectar, disculpe, puedo conectar el transformador en primario en delta y en el secundario en estrella, o viceversa, o delta. Disculpe. Para tener mayor estabilidad de voltaje, profe. Señor. Esa conexión estrella-delta para tener la mayor eficiencia y estabilidad. No, eso depende de la necesidad, Francisco. Depende de la necesidad. Por ejemplo, en una planta generadora, generalmente la planta se hace en estrella. ¿Ve? En delta. Sí. O sea, en triángulo. El generador está conectado en triángulo. Yo genero a 6000 voltios y llego al transformador para que me eleve para transmitir. Pero para transmitir también en triángulo. Entonces, yo voy a conseguir un transformador conectado triángulo. ¿Sí ves? Porque tengo la necesidad. Primero, porque el generador siempre se conecta en triángulo. Segundo, porque tengo que elevar el voltaje y lo tengo que transmitir. Y para la transmisión lo voy a hacer en delta. ¿Por qué lo voy a hacer en delta? ¿Quién me dice? Mayor capacidad de corriente, profe. No. Venga, Irán, yo voy a compartir aquí pantalla. Les voy a mostrar algo aquí. Les voy a mostrar algo acá. Voy a dejar de compartir acá. Está muy lento este computador. Está muy lento. Vamos a ver por qué. Yo ya les voy a mostrar. La conexión delta se utiliza más que todo en las redes de distribución, ¿verdad, profe?
No en la distribución. Yo pienso es más en la transmisión. Pero yo le voy a mostrar una cosa. Es que está muy lento este paciente. Listo. Aquí estoy compartiendo pantalla, muchachos. Muchachos. Señor, sí, señor. Sí, bueno, Señor. listo. Entonces, Sí. ok. Mire, pues, entonces yo tengo, cuando yo genero tres fases en delta. Cuando mi generador, este es mi generador, yo genero acá y yo estoy conectado en delta. Entonces yo cojo la primera fase, la conecto así. Esperen un momentico que me va a pasar lo mismo. La segunda fase la conecto así. Y la tercera fase la conecto así. Recuerde, aquí estoy generando en estos momentos. Voy a generar en delta. Ojo, son tres voltajes los que estoy generando. ¿Cierto que sí? Yo estoy generando 3 voltajes. De fase a fase, son 3. Son 3. ¿Desfasados cuántos grados? A 120, ¿no? Sí, señor. Entonces yo llego y cojo y genero acá y genero acá. Esas son las 3 fases. Si yo las uno, Tiene conexión neutro, tiene un neutro. yo tengo un neutro acá. Muy bien. Yo aquí tengo un Salida neutro. de neutro, sí, señor. Yo tengo aquí un punto neutro. Si yo las uno. Esto es un punto neutro. Esas son las 3 fases. ¿Sí o no? Ahora bien, si yo voy a transportar esta energía hasta la ciudad, ¿cuántos cables debo enviar? Fase 1, fase 2, fase 3 y el neutro. 4. 4 ¿Sí o cables, no? 4 salidas. 4 Entonces, salidas. muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces yo digo, no, yo no voy a transportar esto. Yo no voy a hacer eso, más bien voy a conectar esto en delta. O sea, yo llego y cojo esta y lo pongo acá. Y esta fase la traslado al otro lado, como habíamos visto la otra vez. Está tan lento este computador. Cuando yo hago esta delta, ¿cuántos conductores tengo que enviar? 1, 2 y 3. 3 conductores, 3 fases. 3 conductores. Entonces, mire, ¿yo qué hago acá? Genero delta. Llego a mi transformador. Cuando llego aquí a mi transformador, cuando llego aquí a mi transformador, ese es mi transformador, y si aquí me llega delta, porque de aquí estoy generando energía y lo estoy generando en delta. Cuando llego aquí al transformador, la voy a elevar. Y entonces, yo aquí estoy generando delta, ¿cierto? Y como voy a transportar, como voy a mandar esta energía hasta una ciudad, pues genero delta también para ahorrarme un conductor. ¿Sí? Entonces, las conexiones estrella y delta y estrella, van a depender de sus necesidades. Una cosa es cuando yo ya llegué a Pereira, a la ciudad. Cuando yo llegue a la ciudad, ¿qué tengo que hacer?
llego al transformador, convertir en estrella, lo reduzco, llega a delta, delta estrella, porque necesito ¿qué? Neutro. Yo el necesito neutro, necesita neutro. Exactamente. Entonces las conexiones van a depender de mis necesidades. Hay conexiones delta delta, estrella estrella, estrella delta, delta delta, estrella estrella. Eso va a depender de sus necesidades, de las necesidades que usted tenga. En estos momentos, en lo que yo le estoy reflejando ahí, la necesidad es el transporte, la transmisión. Pues entonces, como se genera siempre en delta, ojo, el generador siempre es en delta porque es más fácil y genera más. Pues cuando yo le pongo un transformador para elevarlo y transmitir y hacer el transporte, pues le pongo delta también. Delta, delta. Hay menos pérdida con delta, profe. ¿Cómo? Hay menos pérdida. Menos conductores. Menos conductores y más eficiencia. Digamos que es más barato el montaje. Es mucho más barato el montaje. ¿Por qué? Porque yo no tengo necesidad hacer una torre con que me sostenga 4 conductores. ¿Cierto que no? Es más barato. Yo puedo transmitir en estrella, claro, nadie me lo quiere quitar, pero tengo que inventarme otra torre para pasar el neutro y para transportarlo también. Cuando yo hago esta, en el caso de la transmisión, es porque sale más barato y me ahorro un conductor. Eficiente, ambos son eficientes. La eficiencia de que va a depender del nivel de tensión con que yo trabajo. Si yo subo mucho el nivel de tensión, voy a ser más eficiente. Si el nivel de tensión es más bajo, voy a ser menos eficiente. Va a haber más pérdidas. Muy bien, sigamos acá. Una pregunta, qué pena. Sí, señor, cuénteme. Claro. Independiente, digamos, la potencia en cuanto a, bueno, más bien, la corriente que pudiera generar el transformador es independiente si es delta o estrella, ¿cierto? Ya depende del armado del transformador. Sí, señor. Va a depender del armado y del nivel de tensión. Vuelvo y le digo, yo puedo conectar en delta o en estrella de acuerdo a la necesidad. Si yo necesito un neutro, que generalmente lo necesito ya, ya a nivel residencial, vean acá. Por decir algo, yo llego y digo, no, listo, yo tengo que enviarle energía a un barrio. Y bueno, listo, 120 y 120. ¿Sí? Y neutro. Ese es el punto neutro. Ese es el punto neutro, ¿vale? Es que este está más lento este computador. Lentísimo. Ese es el punto neutro. ¿Listo? Entonces, yo voy a alimentar su casa. Y digamos que su casa es pequeña. Yo le voy a mandar una fase y un neutro. Y, o sea, que el voltaje que hay entre este punto y este punto es 120 voltios. ¿Sí o no? Pero me voy a ir para la otra casa y le voy a mandar la segunda fase. Entre ese punto y fase hay 120. Pero voy a alimentar la otra casa con la tercera. Entre este punto y neutro hay 120. Ya está. Ahora bien, si su casa es más grandecita, tiene mayor construcción, pues de pronto yo voy a optar, o las empresas públicas van a optar para enviarle 2 fases y el neutro. Para que usted va a decir, entre una fase y neutro voy a alimentar los bombillos. Entre la otra fase, la segunda fase que me dieron y el neutro voy a alimentar los tomas. Luego voy a alimentar entre la primera fase y el neutro, voy a aumentar la lavadora. Y así me voy distribuyendo. Ahora bien,
Si su casa es más grande todavía, de dos plantas y tienen una cantidad, pues ya las empresas públicas le van a dar a usted las 3 fases. A su casa le va a llegar las 3 fases. Todo depende de su potencia instalada. ¿Sí? Creo entendido que hasta 21 kilovatios dan 2 fases. De ahí en adelante dan 3 fases. Entonces usted va distribuyendo la energía muy eficientemente. La idea es que todas las fases queden cargadas con lo mismo, con las mismas potencias. Por ejemplo, si en su casa tiene 21 kilovatios, entre fase 1 y neutro hay 7 kilovatios. Entre fase 1 y entre fase 2 y neutro, otros 7 kilovatios. Y entre fase 3 y neutro, otros 7 kilovatios. Y así queda distribuida bien la energía. Y no hay desbalances y hay más eficiencia en el consumo. ¿Por qué? Porque las corrientes van a ser iguales, idealmente, y las tensiones se van a conservar en sus niveles. No sé si le respondí la pregunta. Sí, señor, sí, señor. Y pues casualmente ahorita hablando de las tensiones, es que hace unos días por ahí en el trabajo nos pasó que al arrancar un motor se nos caía la tensión y se nos elevaba la corriente, pero, o sea, un motor que trabajaba más o menos a unos 20 amperios resultaba haciendo una demanda de corriente entre 90 y 120. Okay. Y el voltaje se caía por ahí a 90, 120 de 220. ¿Por qué puede pasar eso? Bueno, a ver, hay dos, bueno, eso es otro tema, pero vamos a tocar, es otro tema. Pero va al caso. A ver, yo puedo tener un motor también así. Este es un motor. Un motor tiene 3 bobinas también, desfasadas a 120 grados también, exactamente igual como el generador, pero él tiene la característica que le llega energía y hace movimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo el motor conectado en delta, cuando le llega la energía a este motor, entre fase y fase, él va a ver solamente esta bobina y el paralelo de esta. Esta bobina y el paralelo de esta, ¿cierto? Eso es lo que le está pasando a ustedes, que arranca en delta y se consume mucha energía. ¿Cuál es la sugerencia? Ah, no, vea, conecto este en delta, conecte este motor en delta y cuando arranque, conecte este motor en estrella, y cuando arranque lo convierte a delta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en estrella, porque cuando él arranca, él va a ver entre fase y fase, no, el computador está muy lento, entre este punto. O sea, es un arranque directo, profe. Entre este punto, sí, y este punto, hay 2 fases, y él va a ver esta impedancia y esta impedancia. La va a ver más grande, y van a estar limitadas las corrientes por él. Él no va a funcionar exactamente bien, pero en un momento va a arrancar en estrella, va a ver cuando ya va arrancado, se va a hacer la transición a delta, para que no le suceda lo que le está sucediendo en su empresa, que cuando arranca en delta, él va a ver nada más va a ver una bobina aquí, una impedancia acá, y le va a consumir toda la corriente. ¿Sí? Puede suceder por eso. Ahora, también puede suceder que la red esté muy mala. ¿Qué es mala? Que los conductores que alimentan el motor están muy delgados.
y la carga, o sea, el circuito que alimenta el motor, no esté acondicionado para ese motor. ¿De cuántos caballos es el motor? Sí, dato sí no lo tengo, profe. Ok. Entonces, si de pronto no es de un caballo muy grande, 20 caballos, 10 caballos, es cambiar el conductor que le llega al motor y la protección. ¿Sí? Mirar a ver si se puede. Ahora, me escribe. Si mañana puede, pues me escribe, profe, ¿es de tantos caballos? Ah, necesita un arrancador estrella triángulo. Ese es un arrancador estrella triángulo. Arranca estrella y se convierte en triángulo el motor. Listo, muchachos. Muchas gracias, profe. Dios pague. Ok. Vamos a dejar de compartir para seguir viendo el video. Te cuento, muchachos, que este está menopáusico, Estoy compartiendo ahí, muchachos. Caballeros, estoy compartiendo el video. Sí, señor, sí, señor. Es muy amable. Podemos tener un transformador delta-delta, estrella-estrella, estrella-delta o delta-estrella. La placa de características situada en el lateral del transformador indica cómo está configurado. Para la configuración en estrella, conectamos un extremo de cada bobina y el otro extremo se conecta a una fase. Observa que se parece a la letra Y, así que es fácil de recordar. Desde el punto central de las bobinas podemos conectar un cable neutro y también una conexión a tierra. Esto nos permite conectarnos a una sola fase o a las 3 fases. Podemos ver con este transformador que un lado de cada bobina se conecta a una terminal dedicada para cada fase, pero el otro extremo de cada bobina se conecta en el mismo punto utilizando 4 terminales. Así que sabemos que se trata de una conexión en estrella. En la conexión delta, todas las bobinas están conectadas de extremo a extremo, con las fases conectadas entre las bobinas. Esto forma un triángulo parecido al símbolo griego de delta. Con este diseño no hay neutro, por lo que solo sirve para cargas trifásicas. Sin embargo, hay algunas variaciones, pero las explicaré más adelante en el vídeo. Mercados nunca duermen. FX Pro. Opere como un pro. Con este transformador podemos ver que cada bobina se conecta a una terminal, pero el otro extremo de cada bobina se conecta a una terminal diferente. Por lo tanto, sabemos que se trata de una conexión delta. Las bobinas pueden estar a ambos lados del núcleo, pero normalmente se colocan concéntricamente, una alrededor de la otra. Puede que tengamos un transformador instalado en una plataforma que suministra energía a un pequeño edificio comercial. Las etiquetas y la placa de características nos dicen que es un primario delta de 12.470 voltios y un secundario en estrella de 208 a 120 voltios y que el transformador tiene una potencia nominal de 150 kilovoltios amperios. Así que tenemos 3 fases y 3 cables que entran en el primario del transformador con 12.470 voltios entre cada fase. El lado secundario está conectado en estrella con 4 cables que salen del transformador. Es un transformador reductor con 208 voltios entre 2 fases cualesquiera o 120 voltios entre cualquier fase y el neutro. Puede manejar hasta 150.000 voltios amperios en total. Es decir, 50.000 por fase o por bobina. Bueno. Lo que significa que podemos suministrar hasta 416 amperios. 150 kilovoltiamperios es pequeño, ¿no? Hay transformadores de distribución hasta 300 kilovoltiamperios, 500 kilovoltiamperios, 800 kilovoltiamperios. ¿Sí? Si es de 300 kilovoltiamperios, cada bobina es de 100 kilovoltiamperios, ¿no? Se distribuye la potencia igual. Pero pues es mentira que hasta 150 kilovoltiamperios, no, más es. Distribución, yo creo que hasta 800 kilovoltiamperios.
amperios en cada fase y a través de cada bobina en el secundario, y eso causaría que 4 amperios fluyan a través de las bobinas primarias, y eso hace que 6,94 amperios fluyan a través de cada línea. Ese es nuestro límite máximo del transformador. Los kilovatios reales transferidos dependen de la cantidad de equipos que se conecten y de la potencia. No podemos exceder el límite del transformador. De lo contrario, se sobrecalentará, causará un cortocircuito y simplemente se quemará. Nuestro siguiente ejemplo es este edificio más grande, que necesita alimentar motores trifásicos de 480 voltios, iluminación fluorescente de 277, aparatos de 208 y tomas de corriente de 120 voltios. En el exterior del edificio encontramos un transformador instalado en una plataforma con una potencia nominal de 12.470 GW a 7.200 en el lado primario, y en el lado secundario tenemos 480 voltios por 277 voltios, y el transformador tiene una potencia nominal de 500 kilovatios que suministra al edificio. Sabemos que es un transformador de estrella a estrella, con 4 cables que entran en el lado primario y 4 cables que salen y entran en el edificio. También nos dice que el lado primario está conectado a tierra. Así que hay 12.470 voltios de línea a línea o 7.200 voltios de línea a neutro en el lado primario. Y hay 480 voltios de línea a línea o 277 voltios de línea a neutro en el lado secundario. Ahora bien, esto podría entrar en el edificio y conectarse a un tablero de distribución. Desde aquí podría pasar un panel eléctrico que alimenta un motor trifásico de 480 voltios. Y tal vez alimente un panel que alimente un transformador seco reductor más pequeño y de ese transformador a un panel de 208, 120 voltios. Este transformador más pequeño tiene un primario. Mire que aquí, por ejemplo, muchachos, aquí hay un ejemplo muy importante. Tienen un transformador de 480 a 277 porque tiene motores a 480 voltios, ¿cierto? Pero como las oficinas no trabajan a este voltaje, sino a este 208, 120, internamente hacen otro transformador, en este caso seco, mire, vea, seco, como habíamos hablado con Francisco, pero lo importante es que es baja, 480, 280, 208. Si fuera alta, no me gusta, no es recomendable un transformador seco. Pero cuando es baja, si es seco, sí se puede utilizar seco. Es más fácil. Es más recomendado cuando la tensión la tensión primaria es baja. Aquí recibió una tensión de 12.500 voltios y lo bajó a 480 a 277. Y aquí compraron un transformador de 30 kilovoltiamperios que en el voltaje primario es 480 y en el voltaje secundario es 208, 120. ¿Sí? Aquí aquí hay un transformador estrella. ¿Sí? Mire que eso es un ejemplo de lo que estábamos hablando con Francisco inicialmente, que usted depende de lo que usted necesite, se va a conectar. Primario delta de 480 voltios y un secundario estrella de 208 voltios a 120, y tiene una capacidad nominal de hasta 30 kilovatios. Proporciona 208 voltios trifásicos o 120 voltios de fase a neutro. Dentro de este transformador tenemos las 3 bobinas y las terminales etiquetadas como H1, H2 y H3. Este es nuestro lado de voltaje, donde se conectan las fases para la conexión delta. Luego tenemos X1, X2 y X3 a lo largo de la parte inferior. Esto proporciona nuestras 3 fases de salida. También hay un terminal X0 para el neutro. Observa en la bobina estos cables negros y los 7 puntos de conexión en cada fase. Se llaman derivaciones. Podemos mover los puentes para... Ojo. La otra pregunta que me hicieron, que si los transformadores tenían una especie de regulador. Sí, véanlo acá. Yo tengo varios tabs acá. O sea, aquí hay tantas espiras, yo le pongo más espiras y le pongo otra espira y le pongo otras espiras y le pongo otra espira. En el primario. Para mirar a ver qué tensión tengo en alta tensión. En alta tensión
en la medida que va pasando las distancias, por decir algo, voy a ir a alimentar a varios barrios. Me voy con 13.200 voltios. Llego a un barrio y sigo a otro barrio y sigo a otro barrio y sigo a otro barrio. En la medida que va pasando y voy alimentando barrios, pues la tensión va cayendo por la regulación, él va cayendo por las caídas de tensiones que hay. ¿Sí? Y de pronto en el último barrio no llega a 13.200, sino que llega, digamos que a 13.000. Entonces, cuando yo voy a montar un transformador ahí, tengo que mirar qué voltaje hay allá en alta tensión. Y entonces conecto el transformador de acuerdo al voltaje que requiero. O sea, hay un tap, un derivador que yo lo muevo para decir, es que aquí hay 13.000 voltios, no hay 13.200, entonces bajémoslo a la segunda posición. Pero es que es más bajito, bajémoslo a la tercera y así sucesivamente, ¿cierto? Y eso lo tienen todos los transformadores. Eso se llama el derivador o el variador de taps. Y usted va variando de acuerdo al voltaje. Eso obviamente que lo saben las empresas, los operadores de red. Ahora bien, si la subestación, yo arranqué aquí en la subestación y alimenté el primer barrio que quedó enseguida la subestación, pues va a llegar el voltaje vivito, ¿no? Porque no ha transportado nada. Y entonces yo voy a poner el derivador o el tap en el voltaje adecuado. O sea que el derivador cambia la relación de espiras de acuerdo a la tensión que tengamos en alta tensión. Profe. Buenas noches, profe. Sí, señor. Cuénteme. Ya ahora sí entiendo lo que le pregunté ahorita, ya me dio la respuesta. Quiere decir que esta información que usted me está dando aquí, el operador de red no se la está suministrando al cliente, no, para que haga la regulación. Ahora, con su problema es más crítico. El problema suyo es muy crítico porque se baja a niveles muy altos. La regulación más o menos es el 7.5%. O sea, un transformador está calculado para tener 5 posiciones. Una por encima, 2.5 por encima y 2.5 por debajo. O sea, hasta 7.5%. O sea, el 7.5% de 13.200. Lo que pasa es que en el caso suyo pasa del 7.5%. Digamos que el 15%. Y claro, y se va y hay que pagar la empresa porque ningún transformador está diseñado para regular la tensión hasta el 15%, nada más hasta el 7.5% aproximadamente. No sé si le respondí, Francisco. Bueno, se fue Francisco. Listo, sigamos pues acá. Aumentar o disminuir la longitud de la bobina. Digamos que tenemos 84 vueltas en el primario con 5 derivaciones y 20 vueltas en el secundario. Medimos el lado de alimentación y tenemos 480 voltios, así que la hoja de datos dice que utilicemos la derivación 3 en todas las fases, que tiene 80 vueltas y proporciona la salida diseñada de 120 voltios. Sin embargo, si midiéramos 504 voltios en la alimentación, obtendríamos 126 en el secundario. Por lo tanto, tenemos que ampliar la bobina y utilizar la derivación 1 con 84 vueltas para reducir el voltaje de salida de nuevo a 120 voltios. Pero si solo tuviéramos 456 voltios en el primario, entonces tendríamos que utilizar la derivación 5 con 76 vueltas para obtener la salida de 120 voltios.
Así, podemos compensar las variaciones de voltaje de alimentación utilizando las derivaciones. Normalmente encontramos la bobina primaria en el exterior porque podemos cambiar fácilmente las conexiones. Los grandes transformadores también tienen un selector de derivaciones, pero las bobinas están sumergidas en aceite para refrigerarlas, por lo que no podemos acceder a ellas. La bobina se conecta a diferentes puntos del selector de derivaciones y el selector cambia la parte de la bobina que está conectada. Con frecuencia, los edificios comerciales más pequeños se abastecen mediante transformadores instalados en 3 postes y conectados en delta estrella, lo que proporciona 208 voltios trifásicos o 120 voltios monofásicos, o bien 480 voltios y 277. A veces se conectan en delta-delta, normalmente proporcionando 480 voltios trifásicos solamente. A veces solo se utilizan 2 transformadores, formando un delta abierto. Suele proporcionar 240 voltios trifásicos y 120 voltios monofásicos, con una fase alta de 208 voltios. Sin embargo, a este diseño le falta una bobina, por lo que tiene una capacidad reducida. Voy a explicar por qué en un momento. He hecho estas tazas de transformadores trifásicos con las fórmulas y los diagramas para que sea muy fácil de recordar. Y también puedes conseguir mi hoja en PDF. Enlaces abajo por si quieres una. En las conexiones en estrella, las 3 bobinas están unidas por el centro. En este punto normalmente conectamos a tierra el transformador y pasamos un cable neutro desde aquí. Así tenemos un sistema trifásico de 4 cables. Esto nos da el voltaje de línea o voltaje de línea a línea y también el voltaje de fase, que se suele llamar voltaje de línea neutro. En este ejemplo tenemos un secundario de 208 a 120 voltios, por lo que tenemos 208 voltios entre 2 líneas cualquiera. O tenemos 120 entre cualquier línea y el neutro. Ahora es la bobina la que produce los 120 voltios, y eso depende de cuántas vueltas tenga la bobina y del voltaje aplicado al primario. La sencilla razón por la que obtenemos 208 voltios es porque estamos conectados a través de 2 bobinas, pero estas no están en fase. Una está en el ciclo positivo y la otra en el negativo. En el punto más ancho, aproximadamente 120 grados de rotación, la fase A será de 104 voltios RMS, mientras que la fase C será de 104 voltios RMS negativos, así que la diferencia es de 208 voltios. O podemos resolver utilizando la trigonometría. Tenemos 3 bobinas que son todos 120 voltios y están 120 grados de rotación entre sí. Por lo tanto, todo lo que necesitamos saber es la longitud del lado del triángulo. A partir de la trigonometría utilizamos esta fórmula, la colocamos en nuestros valores y nos da 208 voltios entre 2 fases. Ajá, oye, tu Palmolive bajó de precio. Consigue los 2.000 y 2.900 pesos en tu farmacia. Cómpralo ya. Ahora nadie quiere escribir esto siempre, pero observa la relación entre los 2 voltajes. Es alrededor de 1732, etc. Y este número sigue y sigue. Así que los ingenieros simplemente dicen 1732. O usan la raíz cuadrada de 3 porque es aún más fácil. Obtenemos eso porque si elevamos la proporción al cuadrado, es decir, la multiplicamos por sí misma, entonces obtenemos 3. Así que para deshacer eso y encontrar el número original o raíz que se utilizó para hacer este número cuadrado, tomamos la raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de 3 es 1732, etc. Si conocemos el voltaje de fase, lo multiplicamos por la raíz cuadrada de 3 para obtener el voltaje de línea. Ojo que es importante. Si conocemos el esto. voltaje de línea, lo dividimos por la raíz cuadrada de 3 para obtener el voltaje de fase. Por suerte, la corriente en la configuración en estrella es muy sencilla. La corriente de fase es la misma que la corriente de línea, así que si tuviéramos 100 amperios en la línea, también leeríamos 100 amperios a través de la bobina. En la conexión en delta, cada bobina está unida de extremo a extremo. Los cables de fase se conectan en las intersecciones entre 2 bobinas. Esto nos da un sistema trifásico de 3 cables. No hay neutro, por lo que solo tenemos voltajes de línea. En este ejemplo tenemos 480 voltios entre 2 fases cualquiera. El voltaje de línea es el mismo que el voltaje a través de la bobina o el voltaje de fase, porque solo tenemos una bobina entre cualesquiera 2 fases. Pero la corriente se divide entre 2 bobinas y sabemos que fluyen en momentos diferentes. Por lo tanto, la corriente de línea será mayor que la corriente de fase.
Si sabemos que en la línea fluyen 43,3 amperios, dividimos por la raíz cuadrada de 3 para obtener 25 amperios en la bobina. Y si sabemos que la corriente de la bobina es de 25 amperios, la multiplicamos por la raíz cuadrada de 3 para obtener 43,3 amperios en la línea. Una forma bastante rápida de ver esto matemáticamente es simplemente dibujar cada una de nuestras corrientes de bobina separadas 120 grados. Para encontrar la corriente de la línea A, tenemos la bobina C a A y la bobina A a B conectadas a ella. Así que invertimos la bobina C a A, que quedaría a 60 grados de distancia de las otras dos corrientes de bobina. A continuación deslizamos esa línea hasta el final de la línea de corriente de la bobina AB, y en realidad solo estamos haciendo un paralelogramo, pero vamos a saltar ese paso. Sabemos que este ángulo debe ser de 180 grados en total, por lo que 180 grados menos los 60 que ya tenemos significa que este ángulo restante es de 120 grados. Así que nuestra corriente de línea será la línea resultante entre estos dos puntos. Así que ahora solo tenemos un triángulo con un lado desconocido, por lo que podemos utilizar nuestra trigonometría para resolver eso. Así que nuestra corriente de línea es 43,3 amperios, que es 1732 veces mayor que la corriente de la bobina, lo que equivale a la raíz cuadrada de 3. Así que si tenemos un transformador delta estrella con 80 vueltas en el primario y 20 en el secundario, tenemos una relación de 4:1. El lado primario tiene 480 voltios entre dos fases, por lo que hay 480 en la bobina. Calculamos el voltaje en nuestras bobinas secundarias. Es, por lo tanto, 120 voltios. Ese es nuestro voltaje de fase, por lo que podemos encontrar fácilmente el voltaje de línea de 208 voltios. El lado secundario tiene 100 amperios en cada fase. Encontramos la corriente del devanado primario de 25 amperios a través de cada bobina. Por lo tanto, la corriente en cada línea es de 43,3 amperios. Así que la potencia del lado primario es de 36.000 voltios amperios. La del secundario también es de 36.000. Bueno, paremos ahí, señores. Yo creo que ahí ya es suficiente. Ya más o menos. No sé qué preguntas tengan, muchachos. ¿Qué preguntas tienen? Yo voy a compartirles una actividad. Yo creo que de hoy a mañana, vamos a ver si la hago hoy, si la monto. No, mañana las monto. Sobre el tema de transformadores trifásicos, ¿no? Es una actividad muy sencilla. Hay unos que están muy juiciosos haciendo todas las actividades, otros que están quedados, que les pido que entreguen todas las actividades. Ya está, todo el mundo está calificado. Esperemos a ver ya qué reacción del grupo. Algunas personas que no han podido enviar las actividades, entonces los invito a que la realicen. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Esto hay que estudiarlo, ¿no? Hay que investigar. Aquí tenemos 2 horas nada más de 1 hora y media de formación, pero entonces lo que les pido es que empiecen a investigar harto sobre eso, pregunten para la próxima clase, pues ojalá todos tengan las actividades ya resueltas y preguntas como lo hacen. No sé si hay alguna otra pregunta, muchachos. No, todo bien, profe, muchas gracias. Ok, muchachos. Listo, pues entonces, bueno, voy a detener la grabación y les voy a desear una feliz noche.